Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Silvia Lozano y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Despertar Financiero. El día de hoy tenemos una invitada, Norma Cerros, con quien vamos a estar platicando sobre la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. Bienvenida, Norma, ¿cómo estás? Hola Silvia, pues muy contenta de conocerte y de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Les platico un poquito sobre Norma, primeramente. Norma es una abogada de profesión y es CEO de Womerang, que es una institución sin fines de lucro que prácticamente lucha por la desigualdad entre esta gran brecha, ¿no?, que existe en el salario entre el hombre y la mujer. Cuéntanos un poquito, Norma, al respecto. Pues sí, efectivamente, WOMRAN es una asociación civil que creé en 2015, justo después de haber vivido yo un escenario que me había enfrentado a esta desigualdad de género en el trabajo, ¿no? Y Ok. que muchas veces no escuchas, no conoces hasta que la vives en persona. Creo que cada mujer, el despertar de cada mujer a la desigualdad de género es uno muy diferente, y para muchas mujeres nunca ocurre porque está tan normalizada la desigualdad que no hay pie, no hay espacio para que se pueda reconocer. Pero en mi caso ocurrió cuando yo tuve mi primer hijo. Cuando regresé de estudiar de Estados Unidos, estudié en la Universidad de California en Berkeley, Ok. una maestría en Derecho y Tecnología, particularmente enfocada en temas de competencia económica y derechos de patentes. Y entonces, después de ello, me fui a trabajar a la Comisión Federal de Comercio, en la Unidad de Competencia Económica Internacional. Y pues bueno, cuando yo regresé al país, yo cuento que era como un pavo real que no cabía por la puerta, porque pues según yo había hecho lo que me habían dicho, ¿no? De que todo lo que tienes que hacer para sobresalir y para alcanzar el éxito, ¿no? Ajá. Pues no sé, un grado de una universidad top en el mundo y también trabajar en la Comisión Federal de Competencia. Entonces yo con esta seguridad, que además me brindaba la ignorancia, empecé a entrevistarme y empecé a perfilar el camino que quería seguir. Me entrevisté en N cantidad de lugares, de empresas, despachos, la Comisión Federal de Competencia Económica aquí en México Ujú. y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en ese entonces venía estrenando facultades en el tema de competencia económica. Y pues bueno, con esta seguridad yo me presentaba y pues hablaba de lo que yo podía traer a la mesa, lo que yo podía aportar a las organizaciones Ujú. y también preguntaba abiertamente sobre el esquema de trabajo y como qué opciones había para las personas que como yo en ese entonces tenía que cuidar de mi hijo. Y más que tenía que cuidar, yo quería vivir esa etapa, ¿no? Yo no Claro. quería quedarme, pues tú eres abogada, tú sabes cómo son las jornadas de trabajo y cómo el Sí. esquema laboral realmente, pues te requiere, prácticamente decía mi ex jefe, pues nada más es mediodía, o sea, 12 horas, Pues nada más. 12 horas estar trabajando. No, pues Entonces yo no demasiado. quería como que ver al niño en la mañana y en la noche un ratito. Entonces sí fue como muy doloroso darme cuenta, pues de lo que hoy me queda muy claro. El espacio laboral fue diseñado por y para el hombre en momentos en el que no se anticipaba de ninguna manera que las mujeres pudiéramos ser parte de ese espacio. Entonces, pues sí, de alguna manera no tomó en cuenta las necesidades que nosotras tenemos. Y es precisamente este escenario lo que ha venido enfrentando las mujeres en las últimas décadas, Sí, desde que empezó a insertarse con una mayor profundidad en el ámbito laboral, ¿no? claro. Estamos hablando que en México, de 1970 a la fecha, la participación de las mujeres en el trabajo creció de un 17% que era entonces a un 46% que es actualmente. Pero cuando lo comparas, o sea, tú a lo mejor puedes pensar que, wow, hemos como casi triplicado el número, pero cuando lo comparas con la participación de los hombres, que casi llega a un 77%, pues bueno, es un montón, ¿no? Y de eso precisamente se trata la brecha salarial de género, ¿no? Tal vez cuando cuando escuchamos por primera vez el tema, la referencia más popular es la que se refiere a la discriminación salarial por género. O Ujú. sea, que tú siendo abogada lleves a cabo un trabajo y un compañero tuyo, hombre, lleva a cabo ese mismo trabajo y a ti por ser mujer te paguen menos. Sí. Esa es una parte que explica la brecha salarial de género. Sin embargo, la otra gran parte tiene que ver con que hoy por hoy para las mujeres es más difícil acceder al trabajo pagado
y una vez estando dentro crecer y llegar a ciertas áreas que por lo general son mejores pagadas. Hablo de puestos en el ámbito de decisión o de alta dirección, pero también puestos en ciertas áreas que son estratégicas y que por ello son mejores pagadas, ¿no? Operaciones, los que tienen que ver con tecnología, los puestos que tienen que ver con ciencias también. Ajá. Todo eso es mejor pagado. Entonces hablamos de que existe una segregación vertical y una segregación ocupacional u horizontal que hoy por hoy afecta a las mujeres y lo puedes ver claramente cuando empiezas a ver la representación que tenemos en el trabajo. Sí, claro. Entonces para ti fue un shock. Llegaste a México y fue, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Sí, estamos hablando que fue hace 10 años exactamente. Ajá. Y pues sí ha avanzado un poco la conversación hacia la igualdad de género en el trabajo y creo que sobre todo la pandemia adelantó la conversación sobre la flexibilidad laboral al menos una década. Entonces, de repente fue necesario irnos a la casa y nos dimos cuenta que sí podemos trabajar. Más bien, los jefes se dieron cuenta que sí podemos trabajar en la también casa. se puede. Ajá, exacto. Entonces, creo que esto nos beneficia a todas las personas y me queda claro, no todos los puestos pueden trabajarse desde la casa. Sí, claro. Sin embargo, en todos aquellos casos que sí se puede, yo creo que nos dimos cuenta de que sí existen las condiciones y lo podemos hacer. Entonces, pero hace 10 años no existía nada de esto. Era como valorar el presencialismo por sobre todas las cosas. Sí. El FaceTime, quiero verte, Sí, quiero sí. salir de mi oficina y saber que vas a estar aquí al lado, o levantar el teléfono y saber que me vas a contestar. Claro. Y entonces, creo que en muchos sentidos yo venía también con este flujo, con esta Ideas, ¿no? ideas Como, de haber salido al país. Y creo que cuando sales al país, una de las consecuencias que vives es que se te abre el panorama y el escenario de posibilidades, ¿no? Y también el hecho de poder haberte probado en arenas donde, por ejemplo, en la maestría donde yo estaba, éramos 150 estudiantes de 50 países diferentes y que cual más, cual menos, todo mundo era estrellita, ¿no? Sí, claro. Entonces, el haberte probado en ese escenario, pues a mí sí me dio mucha seguridad. Sin embargo, pues no es suficiente ni que tengas confianza en ti misma, ni que tengas todas las credenciales del mundo, cuando enfrentas pues una carga que hoy por hoy está desproporcionadamente recargada en las mujeres, y me refiero al trabajo de cuidados o al trabajo no remunerado doméstico y de cuidados. Exacto. Hoy en México y la realidad en el mundo no es muy distinta. Las mujeres llevamos a cabo más del 70% del trabajo no remunerado. En la peor época de la pandemia, esto significó que las mujeres en México dedicaran más de 50 horas a este tipo de trabajo, más de una jornada laboral completa. Y esto derivado de estereotipos de género, ¿no? Que dicen que pues a las mujeres nos toca este tipo de cuidados. Sin embargo, cada vez hay más evidencia, más estudios, más literatura que demuestra que esto nada más es una creencia, es un estereotipo, ¿no? Entonces, Totalmente. los cuidados no tienen género y tampoco lo tiene el trabajo doméstico. Claro, no, de ninguna manera. Entonces, Norma, con base en tu experiencia, ¿cómo crees tú que se debería de ver o percibir esta igualdad por la que luchamos en el ámbito laboral? Pues yo creo que empezar a ver el talento de las personas, indistintamente de tu género, de tu color de piel, de tu orientación sexual, indistintamente de nada, ¿no? Empezar a ver el talento. Y cada vez hay más herramientas, por ejemplo, que afectan cómo se hace hoy por hoy el trabajo en las áreas de reclutamiento y selección de personal, de tal forma que se puede prevenir y se puede eliminar el impacto del prejuicio. No solo el prejuicio de género, sino el prejuicio en general. Se habla, por ejemplo, que cuando del reclutamiento a ciegas. O sea, esto significa que cuando tú vayas a contratar o reclutar a una persona, pues tengas la opción de o permitas que las personas sometan la información sin mencionar el género, sin conocer, inclusive en algunos lugares se ponen tan extremos que ni siquiera te preguntan a qué escuela fuiste, ¿no? Okay. Entonces, sí, y con esto, pues bueno, tú ya vas revisando con base en las competencias, las habilidades, la experiencia, pues qué es lo que puede ofrecer y si realmente es lo que estás o no buscando. También el pedir, por ejemplo, muestras de trabajo, o sea, ¿qué es esto de que te piden de que, no sé, en tu puesto como abogada fiscalista necesitas hacer esto y esto y esto? Entonces te ponen, ok, ¿quieres participar en este proceso? Te vamos a presentar esta tarea.
y dependiendo de cómo respondas tú, vemos si pasas o no la siguiente etapa, que son las entrevistas. Y que ya en las entrevistas, o sea, sí a lo mejor sean varias personas las que participen en el proceso, pero que el compartir de los resultados se haga de manera individual, porque hay otra práctica muy común, no sé si te tocó cuando estabas buscando trabajo, que son las entrevistas en panel. En algún tiempo se popularizaron, o sea, que había mucha gente entrevistándote al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Ajá, claro. entonces Qué nervios, por cierto. Exacto, y lo que está probado es que lo que termina predominando en ese tipo de entrevistas es la opinión del que tenga más poder. Ah, sí, por Entonces, supuesto. está totalmente sesgado el proceso, O sea, como ¿no? el jefe y los otros. Así Ajá, como no exacto. sabes a quién voltear a ver, pero sabes que hay uno en particular de ese. A ese me tengo que ganar, así. Ajá, y entonces, pues bueno, contrario a eso, lo que las intervenciones basadas en economía conductual, aplicadas al tema de género en el trabajo, te dicen que en lugar de preferir este tipo de entrevistas, que sí, a lo mejor te entrevista el jefe, el que va a ser tu jefe directo, y el con tu par o qué sé yo, pero de manera separada y todos presenten sus conclusiones así de que en sobre cerrado, para Sí. que no se afecte la opinión del uno con el otro. Exacto. Entonces, cada vez hay más alternativas y herramientas que te permiten eliminar el impacto del prejuicio y del prejuicio de género para que, pues, las mujeres en este caso podamos estar mejor representadas. Claro, fíjate que hablando de eso, a mí me tocó cuando yo estaba buscando trabajo hace algunos años, que decían como, no, tiene que ser currículum con foto. Y yo, ¿para qué quieres mi foto? Ahí está todo lo que he hecho en mi experiencia, ¿para qué quieres mi foto, no? Entonces, bueno, al final, pues si querías el puesto, pues te tienes que ir un poco adecuando, pero creo que me suena mucho con esto que dices ahorita. No, y esto que hablas es lo que hemos hecho las mujeres desde que entramos al trabajo, adecuarnos, adaptarnos, replicar la versión del liderazgo masculino, que es el liderazgo hegemónico, y tal vez hasta entender que la única versión de liderazgo es esa, ¿no? Una versión de liderazgo donde todas las características que me relacionen con mi género, hablo yo con mi género, con el género femenino, pues no están dentro, no caben en este espacio. Hablamos de las emociones, hablamos de la compasión, hablamos de esta parte que nos identifica. Entonces, muchas mujeres que entraron primero al mundo del trabajo lo hicieron a fuerza de despojarse de todas esas características y de empezar a replicar el liderazgo masculino, Sí. de tal manera que tuvieron que hacer muchísimas renuncias y muchísimos sacrificios Sí, sí. para poder llegar ahí, pero este mismo despojarse de esas características les impide conectar con las personas de su mismo género, de tal Exacto. manera que se convierte en, pues si a mí nadie me ayudó, ¿por qué te voy a ayudar a ti? ¿no? Exacto. Entonces eso también se le conoce como el fenómeno de la abeja reina y es decir, pues sí, se entiende las renuncias que tuvo que hacer esa mujer para llegar hasta donde está, que muchas veces trascendieron el espacio laboral para afectar el espacio personal, pero creo que pues si queremos realmente avanzar necesitamos hacer un lado de ese tipo de actuar para poder pues ayudarnos unas a las otras. Sí, entre todas. Creo que eso facilitaría muchísimo. En el ámbito laboral se ve exageradamente. Digo, nosotras porque estamos en este ámbito abogadas, pero sé que en muchísimos ámbitos también, y es la verdad un sufrir, o sea, que no quieres ni ir a trabajar porque mi jefe es así, así, esa, por lo mismo que dices tú, como, porque yo voy a ayudar a alguien si yo llegué aquí solita y por mis propios méritos y sacrificando tal y cual cosa, ¿no? Entonces sí. Norma, ¿qué crees tú que sería como un primer paso que podríamos ir dando todos como para ir rompiendo con esto en general, ¿no? Con la desigualdad que existe. Pues yo creo que el reconocer que todas las personas aportamos una perspectiva diferente y que esta perspectiva tiene que ver con nuestra realidad. Entonces, ninguna persona diferente a las mujeres va a poder hablar de las realidades que enfrentamos en el día a día. Es en el libro que escribí, que se llama Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo, hablo, por ejemplo, de una ocasión me tocó llegar justo a donde iba a impartir un taller y acababa de nacer mi hijo. Y entonces, me presumieron con mucho gusto los lactarios. Y entonces yo entré a hacer uso de los lactarios y pues, no sé si tengas hijos, pero para empezar era como un baño adaptado a lactarios. Ok. Entonces, el espacio para que te extrajeras la leche es como un cubículo de un baño. Ok. Y entonces era un banco alto
y no había dónde conectar la máquina. Entonces, cuando tenía que lavar las cosas, no había agua caliente. Entonces, dices, ¿por qué es relevante todo esto? Porque cualquier persona que haya amamantado o que se haya extraído la leche, por ejemplo, sabe que cuando te baja la leche, te da mucho sueño por lo regular, porque hay una descarga de oxitocina, entonces te hace que te dé mucho sueño. Entonces, tienes que estar cómoda para que pueda fluir la leche. Entonces, estar en un banco alto, con las cosas aquí, pues no Sí, es, no. no es nada cómodo, ¿no? Entonces, también el hecho de que vayas a lavar las cosas, pues si tiene leche, la leche tiene grasa, entonces pues necesitas agua caliente para que se le pueda quitar. Entonces, evidentemente que esos lactarios no fueron diseñados por una persona que ha pasado por esa realidad. Claro. Esa es la importancia, o sea, nadie va a poder venir a contar la realidad de una persona con discapacidad. En alguna ocasión una amiga blanca dirigía una asociación que apoyaba a personas con discapacidad y entonces ayudaba también con la vinculación laboral. Y entonces vincularon a una persona que estaba en silla de ruedas. Okay. Y lo vincularon y volvieron con él y le pidieron retroalimentación y también a su jefe. Y dice, es que todos los días se va a su casa. Tenía muy poquito periodo de comida, entonces muy poquito tiempo. Entonces, pero todos los días se iba a su casa y no le quedaba cerquita. Entonces, Ay. cuando le preguntaban por qué, le dijeron, es que tengo que ir al baño. Y dice, pero bueno, es que aquí hay baño. Sí, pero es que no cabe mi silla. No, no, ajá, exacto. Entonces, ¿cómo es posible que esa es realidad? Entonces, yo creo que aquí me dices que es lo más básico que podemos empezar, es como empezar a relacionarnos con personas que son diferentes a nosotros. Porque lo que hacemos es que por la afinidad o por el prejuicio de afinidad, me junto con el que me cae bien, con el que fue a la misma escuela, con el que le gusta ir a los mismos conciertos sí. o las que tiene cosas en común que yo, y pues me quedo en esta microcámara donde no permito que sean opiniones diversas las que también impacten mi manera de pues ser un líder en la organización o desempeñar mi trabajo. Claro. Sí, creo que es súper, súper relevante esa parte de tomar en cuenta las necesidades de todos, no nada más de Sí. unos cuantos, porque luego suceden este tipo de situaciones. Norma, ya por último, para ir cerrando la plática, ¿qué consejo le darías tú a todas las personas que nos están escuchando como para justo lo que decíamos ahorita, para ir avanzando o dando esos pequeños pasos hacia esta, pues, inclusión, para empezar, y para ir rompiendo con esta brecha tan latente que existe? Yo creo que una gran deuda que tenemos como sociedad para con las mujeres es el reconocer el valor y la importancia del trabajo no remunerado, que es el que hemos venido desempeñando durante muchísimo tiempo. Tal vez a lo mejor hay personas que dicen, pero bueno, porque yo voy a estar de acuerdo con que tengan flexibilidad para las que tienen las familias o las personas que tienen esta responsabilidad de cuidados. Pues yo creo que todos estamos aquí hoy en día porque alguien cuidó de nosotros cuando no podíamos comer, cuando dependíamos de otra persona, ¿no? Y también creo que de alguna forma todos nos beneficiamos del hecho de que los niños y las niñas puedan contar con estos cuidados. Entonces yo creo que aquí es empezar a reconocer y a transitar juntos hacia una sociedad, una narrativa más equitativa en el que este tipo de trabajo sea compartido de una forma más equitativa. Sabemos que los grandes cambios se van a dar con la ayuda de la iniciativa privada y del gobierno para transitar hacia una infraestructura de cuidados que efectivamente proporciona una alternativa en la que las familias se puedan recargar para salir a trabajar. Sin embargo, lo que podemos hacer nosotros desde lo individual puede ser hasta muchísimo más poderoso, ¿no? Y yo creo que aquí tiene que ver con de qué forma yo como persona me involucro en el trabajo no remunerado de la casa, de qué forma ejerzo esta parte de una manera más equitativa y de qué forma en mi trabajo puedo también contribuir a que otras personas puedan cumplir con este trabajo doméstico y de cuidados que hoy por hoy está, como lo decía, desproporcionadamente recargado en las mujeres. Cuando se hablaba de cómo medir el Producto Interno Bruto, cuando se inventó el indicador a nivel mundial, se discutió sobre si incluir o no la medición del trabajo no remunerado. Y concluyeron los hombres, porque eran los que tenían acceso a este tipo de decisiones, que era muy difícil medir este tipo de trabajo. La realidad es que no era ni más ni menos difícil que medir qué tan productivo era un país, pero simplemente no lo incluyeron porque era un trabajo que se hacía por las mujeres. Entonces, hoy ya se mide, hoy ya sabemos que, por ejemplo, en México el año pasado fue superior al 26% del Producto Interno Bruto, o sea, más que la industria de servicios, de hospitalidad, de turismo y de transporte juntas. Entonces, realmente es un trabajo muy, muy valioso y creo que es hora de involucrarnos todos como sociedad a sacarlo adelante.
Totalmente, Norma. Ay, pues me dio muchísimo gusto conocerte, que nos pudieras acompañar hoy a hablar de este tema tan relevante Igualmente, sí. que creo que no se toca tanto como debería. Gracias por darle esta visibilidad. Pues muy contentos de estar aquí contigo el día de hoy. Les agradecemos también a todos los que estuvieron aquí con nosotros, escuchándonos, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Silvia.